Good evening, sir. Good evening. Password, sir? Fidelia. Thank you, sir. Eyes Wide Shut, en español Ojos Bien Cerrados, es una película de 1999 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Fue el 13º y último largometraje de este director, así como su obra póstuma, ya que el director murió pocos días antes de poder mostrar el montaje definitivo a Warner Bros. Es una de las mejores películas que tratan de sectas. Otros largometrajes con este tópico pueden ser La Semilla del Diablo, Midsommar o El Hombre de Mimbre. Pero hoy no hablaremos de ficción, hoy vamos a hablar de lo contrario, las producciones audiovisuales creadas por las mismas sectas, películas, videoclips y metrajes que han tenido el propósito de entretener e influenciar a sus videntes. Shizuo Matsumoto, más conocido como Yoko Asahara, fue el líder espiritual de Verdad Suprema. La secta incorporaba creencias de la faceta cristiana de Asahara, algunas interpretaciones del yoga y las escrituras de Nostradamus. Consiguió ser reconocida oficialmente como una organización religiosa en Japón en el año 1989, y sus seguidores aumentaron alrededor del mundo. No obstante, el grupo se convirtió rápidamente en un culto paranoide catastrofista. Sus miembros estaban convencidos de que el planeta iba a acabar con una guerra mundial y que los únicos supervivientes iban a ser ellos. En 1995 fue acusada de realizar los atentados terroristas con gas sarín en el metro de Tokio. Los miembros de la Verdad Suprema habían dejado bolsas negras con este gas y las fueron pinchando con la ayuda de un paraguas. 13 personas murieron en el incidente y miles resultaron heridas. Asahara y otros miembros fueron investigados y posteriormente arrestados. Luego de un largo proceso de más de 20 años, fueron condenados a pena de muerte y posteriormente ahorcados. Una de las causas principales por las que Aum Shinrikyo se volvió tan popular es porque predicaba el repudio a la corrupción y al materialismo, así como las reglas de conducta del gobierno. Los universitarios se convirtieron en los más fieles seguidores de esta doctrina, que se extendió por todo el mundo, y llegó a contar con más de 40.000 adeptos que veían a Asahara como un dios, con la capacidad de perdonar los pecados a quien se lo uniera. Otra parte de sus miembros eran personas de mucho dinero que ofrecieron todos sus recursos a la secta. Con la intención de sumar más seguidores para cumplir propósitos, a mediados de los 90s, Asahara inició una campaña de propaganda masiva, creando así un anime y una revista de cómics. El líder era mostrado como la persona que tenía el poder absoluto y que con su fuerza encantaba a miles de personas para que renuncien a todo con tal de convertirse en sus fanáticos. También enseña sus supuestos superpoderes como el levitar y ser omnipresente. Scientology o Cienciología en español es un grupo desarrollado en 1954 por el autor estadounidense Ron Hubbard, después de desarrollar un programa de ideas llamado Dianética y una fundación que lo apoyaba. Terminó en bancarrota para posteriormente abrir de nuevo como Cienciología. Varios grupos e individuos han desafiado la legitimidad de la cienciología como una religión. Durante mucho tiempo, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS por sus siglas en inglés,
negó los intentos de los cienciólogos de ser declarados como una iglesia con estatus de exención de impuestos. En 1993, ese estatus se le fue concedido. Varios miembros dicen que la iglesia se trata en gran medida de la autosuperación, pero lo que nos importa realmente son los videos musicales que han realizado para atraer más gente. Drop. A shout out to New York, a shout out to UK, Italy, Pac, y'all bringing the message. Yo, what time is it? What time is it? Don't anybody know what time is it? Yo, got that, yeah, got that. It's time to bring it. Everyone here, you ready? Yo, are you ready? Yo, we about to drop it steady, like this, like this, like this. Sin palabras. La masacre de Jonestown fue una de las peores tragedias ocurridas en una secta. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y liderada por un personaje muy llamativo, Jim Jones. Fue fundada en Indianápolis, Indiana, con una ideología socialista, la cual era perseguida en aquellos años, una comunidad sin fronteras de raza o nacionalidad. El fanatismo hacia Jim Jones fue ascendiendo y terminó en idolatría. Se mudaron de Indianápolis a San Francisco y posteriormente en 1975 a Guyana, donde crearon Jonestown. Casi 900 personas viajaron de California a Guyana, construyeron sus casas y establecieron una comunidad la cual describen como el paraíso, un paraíso socialista. La cordura de Jones colapsó. Él pensaba que lo estaban siguiendo y que querían acabar con él y que él era el salvador. Reunió a todos los integrantes y los amenazó de muerte. Las enfermeras y secretarias repartieron frascos con cianuro, el cual fue mezclado con jugo para los más chicos. Más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme establecimiento de madera, provocando así el mayor suicidio colectivo de la historia. La gente del templo usaba música como una gran parte de su espiritualidad, lo que no es raro. Pero lo raro era que las canciones estaban hechas de una manera que veneraban a Dios y a Jim Jones subliminalmente. La Academia de Ciencia de Unarius fue creada por Ernest Norman, el cual decía tener comunicaciones con aliens que le expresaban temas sobre el karma, vivencias del pasado, canalización espiritual y cosmología de los planetas. Realmente no hay nada especial. Es la típica religión que cree en los ovnis y que no sabe mucho de ciencia, pero sí sabían producir películas. Estas películas eran de ciencia ficción y de una muy baja calidad. I am your Space Fleet Coordinator, Uriel. We speak to you armchair travelers as well as others coming along. As this is a reconnaissance flight, only a few passengers have been invited. We sense that you are interested in some data regarding the craft in which you will be taking your space flight. You can see that it is one of the circular type vessels, similar in appearance to two inverted bowls with tops together. The craft is 300 feet in diameter and 100 feet from top to bottom, with the Creo que fue bastante de religiones, cultos, sectas y vergüenza ajena. Esta fue la segunda edición de Misterios en el canal. Si quieren la segunda parte o más contenido misterioso, comenten.
Te invito a suscribirte en caso de que no lo estés y a dejar un like, de paso activando la campanita para no perderte este contenido que me lleva mucho tiempo en hacer. Apreciaría tu apoyo y espero que nos volvamos a ver en un próximo video. Hasta la próxima.